Voy empezando un poco la presentación. En primer lugar, pues agradecer a Genexia, a Cluster, que nos haya invitado de nuevo, de estar aquí, a la asociación y además con un proyecto ilusionante que hemos arrancado en este año, en el 2015, que es Biomasa en tu casa, que verán una parte de ese mogollón que vamos llevando a muchas ciudades de España. Son 6 contenedores, 4 tenemos aquí y 2 en la Plaza de España de Mérida, que como es lógico pueden visitar. Con un objetivo claro de ese proyecto, pues es un poco animar, enseñar en el uso de la biomasa al ciudadano de a pie, que todavía bueno, pues hay bastante desconocimiento en el uso. Y además, pues potenciar un poco, aparte de enseñar, animar a que se conozcan todas las sinergias que lleva implícita la biomasa, medioambientales y de puestos de generación de puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, con ese tinglado hemos estado en 5 ciudades y justo en los primeros meses del 2015, y ahora arrancamos otras 5 ciudades y hemos empezado por Mérida, estar con todos ustedes. Bueno, lo primero, si echan un vistazo, voy a intentar ser muy breve. Si echan un vistazo a su bolsita, la bolsita que les han dado esta mañana, verán una revista que se llama Calibre Internacional 10, edición en español, en la que pueden ver un artículo en el que hablamos de la situación de la biomasa térmica en España. Bien, y podrán ver que Extremadura está en una de las posiciones a la cabeza dentro de esa lista de comunidades autónomas en el uso de biomasa. Digamos, inicialmente tomado como potencia instalada, ¿vale? Con lo cual, eso a nivel, digamos, de valor absoluto, pero a nivel relativo, un ratio, por ejemplo, de kilovatios por habitante, como la población tampoco es muy grande, pues es el ratio mayor de toda España. En principio, ¿eso a qué se debe? Pues se debe a que la industria extremeña, básicamente la industria agroalimentaria, como en otras muchas comunidades españolas, digamos, el sector agroalimentario es de regiones del interior, vamos a decir así, menos industrializadas. El sector agroalimentario es muy potente o es el más importante. Entonces, aquí en Extremadura es el sector que ha entrado en la biomasa y ha entrado muy bien, ¿no? Y sobre todo en un sector que es el sector del tabaco, los secaderos de tabaco. Llevamos muchos años poniendo este ejemplo, no solamente siempre que venimos aquí, digamos un poco pues para que uno se pueda sentir más o menos orgulloso, sino lo sacamos en todas las presentaciones o en muchas de las presentaciones que hace Abebión por toda España. Es un ejemplo muy interesante porque ha sido todo un sector que ha entrado en la biomasa y que, digamos, ha pasado de estar en una situación precaria, de prácticamente agonía, es decir, de dejar de cultivar, a una situación de viabilidad. Eso lo ha hecho así gracias a la biomasa, a la introducción de la biomasa. Inicialmente empezaron a trabajar con hueso de aceituna y después las coyunturas también han hecho que se introduzcan otro tipo de biocombustibles como la esquilla forestal, por ejemplo. Y bueno, digamos, eso ha dado pie, entre otras cosas, a que ahora mismo haya 2 centros logísticos muy interesantes de cierta relevancia en Extremadura, uno en Plasencia y otro en Badajoz, en Gébora, ¿no? Bien, entonces, ¿esto qué supone? Os pongo ahí simplemente un dato. El hecho de introducción de la biomasa supone que por kilo de tabaco curado la reducción ha sido de 36 céntimos, ¿vale? Que es un caso de éxito y además de todo un sector.
Esto ha sido una cooperativa que empieza y después, un poco como fichas de dominó, han ido cayendo todos porque era lógicamente lo más sensato. Imaginaros la potencialidad que tiene todo esto, o sea, de pasar a nivel global de toda la producción de Extremadura, digamos, el ahorro de todo el tabaco que se produciría en Extremadura vendría a suponer como 11 millones de euros, que no es nada desdeñable, el ahorro, ¿vale? Y se dejarían de consumir, pues eso, 2,5 millones de litros de gasoil, o sea que, bueno, la cosa es muy interesante. Bien, más casos de éxito. No ponemos, ahora en este grupo, no ponemos nombres concretos, ¿vale? Pero aquí en Extremadura hay un buen número de explotaciones avícolas, producción de carne de pollo, y un buen número de explotaciones porcinas de cría, ¿vale? Y aquí os pongo un poco una situación estándar de una explotación media, unos 20.000 pollos, una nave de 1.500 metros cuadrados, las necesidades, la potencia necesaria para calefactar esas naves, aproximadamente de 100-120 kilovatios. El consumo de gasóleo serían unos 8.000 litros al año, y el equivalente en biomasa, tanto en pellet como en astilla, pues ahí lo veis, entre 17 toneladas a 23 en astilla. Y un poco cuál ha sido el ahorro en la sustitución de normalmente gasóleo o propano a biomasa, tanto en pellet como en astilla. Y esto para el porcino, un poco el mismo esquema, una situación media, una granja de porcino de unos 2.000 cerdos, una nave de 265 metros cuadrados, y ahí veis un poco cuál sería el ahorro en la sustitución. Esto en determinados territorios con muchas explotaciones, os digo por ejemplo Valladolid, que lo tenemos muy bien estudiado, el 95% de toda la cría del engorde de pollos está utilizando biomasa. Aquí hay unas cuantas explotaciones que aún siguen utilizando gasóleo. Pero, bueno, pues esto, digamos que poco a poco irá cambiando, ¿no? El cómo se utiliza la biomasa, el cómo es importante. Y os pongo una imagen de una caldera, bueno, pues estándar, que os podéis encontrar en las explotaciones de avícolas, ¿no? Bueno, pues tiene la biomasa justo en una campa, con la pala van cargando la tolva y bueno, pues van tirando, que lógicamente están muy agobiados porque el pollo no tiene el precio que tendría que tener, pero bueno, pues van tirando. Pero el cómo es importante, porque aquí por ejemplo podéis ver una explotación de porcino en Zamora. Es una explotación en Zamora de una empresa catalana, ¿no? Y esto, pues, digamos, ha intervenido una empresa de servicios energéticos y le vende calor a la empresa de porcina le vende calor. Entonces, la empresa de servicios energéticos costea la inversión, pone el precio al kilovatio térmico y ha hecho esta instalación, que es la sala de calderas y un depósito que veis ahí octogonal, además con cierta estética y chulo, en medio del campo, pero bueno, digamos que quieren hacer las cosas bien. Y este sería el interior de la sala de calderas. Una caldera, bueno, puede ser de esta marca u otra, pero digamos que de altas prestaciones. Bien, más casos. Quería aquí exponer, bueno, que es posible que haya aquí emprendedores y que puedan ver qué se hace en otras partes. Este es un ejemplo muy bonito de una pequeña empresa familiar que compraron dos equipos de biomasa y se dedican durante todo el año a darle uso a las máquinas, ¿no? Y durante un tiempo tienen una explotación de aromáticas y durante un tiempo se dedican a las aromáticas, aproximadamente unos 4 meses. Entonces, con eso, con las máquinas, lógicamente, producen calor para deshidratar el material. Como el mes tiene 12, hoy aquí utilizan 4, pues ¿qué hacen el resto de los meses? Bueno, pues además
son agricultores de hortícola, durante 2 meses empezaron a cultivar pimiento y durante 2 meses utilizan las máquinas para secar el pimiento. Extremadura es una zona pimentera por excelencia. Sí que se hace el secado en algunas explotaciones o secaderos, pues se hace con leña, pero bueno, es decir, otras no. Vale. Bien, y después el resto del tiempo, carbón vegetal. Bueno, pues aquí es una zona por excelencia de carbón vegetal. Voy a pasar deprisa y quiero que veáis simplemente diferentes casos que nos podemos encontrar. Esto es de aquí, de Montehermoso. Me he comido Montehermoso y pues, me he comido parte del pueblo. Bien, pues aceitunas. Las mejores aceitunas negras son las cacereñas, ¿vale? Se exportan, bien, pues aceitunas de mesa. Necesitan vapor y tienen caldera, utilizan hueso de aceituna. Este es una alcoholera. Aquí producís mucho vino y también tenéis industria del alcohol, ¿no? Bien, pues esto es en Ciudad Real, en Argamasilla de Alba, también para producción de vapor. Otro tema que creo que, bueno, digamos, es un tema interesante para las administraciones en un momento determinado que puedan incitar a un sector como el de la panadería a utilizar biomasa. Además, el pan hecho de leña se vende mejor, ¿vale? Los equipos o los hornos para hacer el pan van mucho mejor con pellet que con gasol. Hay estudios que así nos lo dicen. Entonces, pues hice también un pequeño esquema comparativo para un horno pequeño de esas dimensiones, ¿vale? Más o menos el consumo por cada kilo de pan sería 1,2 kilovatios. La producción de una panadería de tipo medio sería más o menos unos 500 kilos de pan. Bueno, pues ahí veis con los diferentes combustibles cuál sería el coste anual, ¿vale? Esto es un ejemplo que he puesto en la provincia de Elche. Y cambiamos radicalmente. Hemos visto, porque tenéis mucha industria agroalimentaria, mucha industria que utiliza biomasa, pero bueno, pues tengo desde alcoholeras, almazaras, bodegas, cárnicas, secado de jamones, ¿vale? Fábrica de piel, aquí de Extremadura, fábrica de piensos, de frutos secos, de chicharrones y mantecas, láctea, matadero de vacuno de pollos, mostos y turrones, ¿vale? Aquí ya en Extremadura. Pero esto es un tema el que os voy a comentar ahora, lo voy a pasar rápido también, pues que es muy interesante. Además, va a haber una presentación mañana del alcalde de Monterrubio de la Serena, que se está haciendo una red de calor. Es simplemente ser más eficiente. Si nosotros tenemos varios edificios o un grupo de edificios, ya sean de uso público o doméstico, que necesiten calor, ¿por qué no hacer, si están cerquita, por qué no hacer una sala de calderas única y hacer distribución de calor mediante una tubería? Vale, pues ese planteamiento ya es extensivo en muchas comunidades autónomas. Os digo, en Cataluña, por ejemplo, tienen muchas redes de calor, en Castilla y León también, muy interesantes, que en la revista podéis ver algunos ejemplos. Bien, y aquí pues hay varios. Os digo, por ejemplo, pues en el Almendral, por ejemplo, es también otro pueblo que tiene una red de calor. Hay un vivero de construcción de planta que también lo tiene. Y empieza a ver, hay dos, por algo se empieza. Entonces, esto, digamos que vaya calando, es solo un intento de que vaya calando. Pues pongo aquí las ventajas, que son muchas, ¿vale? También hay inconvenientes, que son unos pocos. Simplemente es, digamos, planificar el tema urbanístico y el tema de la gestión y el diseño, ¿vale? A veces una red de calor, digamos, se arranca muerta, en el sentido muerta de que se hace exclusivamente para 2 edificios, 3 o 5. Y a veces no se ha estudiado lo que tienes alrededor y simplemente con un diseño diferente, sobredimensionando la tubería, después puedes ir enganchando otros edificios, con lo cual, digamos, sería una red de calor viva, ¿vale?
Todo esto, digamos, está súper contrastado y lo podéis ir viendo. ¿Y cómo afrontar esa inversión? Pues se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Recursos propios, financiación externa, una empresa de servicios energéticos o bien a través de apoyos públicos. Os pongo aquí un ejemplo, es de 2015, una red de calor en un polígono agrícola, en un pueblo que se llama Pradejón. Se dedican a hacer champiñón. Vale, pues una empresa de servicios energéticos, Foresa, concretamente, que aquí se llama Expert, ¿vale? Pues, digamos, ha promocionado esta red de calor en un municipio, en una zona donde hay muchos invernaderos de producción de champiñón. En principio han unido 11, pero con vistas a que todo ese complejo, veis los puntitos negros, pues son centros de producción, naves de producción de champiñón. Es decir, una empresa de servicios energéticos, capital privado, puede hacer cosas de este tipo perfectamente. Redes de calor, bueno, paso muy rápido, son de diferentes pueblos, un poco pues para que tuvierais de diferentes edificios o edificaciones y diferentes usos, ¿vale? Bien, Ulzama en Navarra es una de las primeras. Hablo de colegios, cambiando un poco de tema, porque precisamente hace un ratito estaban hablando en Cadena SER, pues de lo de ayer, de la jornada de aquí, de ayer, me hablaba que el alcalde de Mérida tiene un plan, que quiere. Además, quiere cambiar sustituir todas las calderas de gasóleo de los colegios, ¿vale? A biomasa, si coja, ¿vale? Si entra. Ya tiene algún caso, una guardería y otro centro, creo que ya están con biomasa. Pero bueno, quería explicar, bueno, pues un poquito el tema este de los colegios, de cuál es el consumo por alumno y un ejemplo, los jesuitas de Valladolid. Cuidado con los jesuitas, que el tema económico lo llevan muy bien. Todos sus colegios que tienen fase de cambio de calderas van con biomasa. Hasta el monasterio de Javier ya tiene biomasa. Es decir, que son especiales para eso, ¿vale? Y ya lo último, piscinas climatizadas. Ya termino. Simplemente, bueno, decir, os he dado una de cal, ahora una pequeña de arena, ¿vale? Se hizo un pequeño estudio en Abebión sobre las piscinas, un poco para promocionar cambio o sustitución a biomasa. Extremadura, digamos, está aquí a la cola de piscinas climatizadas por número de habitantes, o sea, aproximadamente unos 65.000 habitantes por piscina climatizada, ¿vale? Bien. Bueno, digamos que ese ratio es mejorable. A lo mejor quizás hace tan bueno que no hace falta tampoco mucha climatizada, pero bueno. Aquí tengo Extremadura 5, creo que ahora es 6, ¿vale? 6 piscinas. En Andalucía, que también hace muy bueno, y es la comunidad que en biomasa nos lleva 10 cabezas al resto, ¿vale? Es decir, que no es la que más demanda calor, pues estamos hablando de biomasa térmica, no es la que más demanda calor, pero sí es la que más ha apostado por la biomasa. Con lo cual, en las piscinas, aproximadamente el 50% de las piscinas andaluzas ya tienen biomasa, ¿vale? Y aquí un pequeño estudio de una piscina tipo, de cuál sería aproximadamente el consumo de kilovatios hora año, teniendo en cuenta que hay ahorro solar, es decir, que tiene solar. No sé si coincidirá con los números, seguro que, bueno, cada sitio son diferentes, y ya sabéis que las hojas o tal, pues aguantan todos los números. Pero bueno, he intentado ser, digamos, para una instalación de tipo medio, como pongo ahí, 2 vasos, chacoteo y aprendizaje polivalente, ¿no? Y los vestuarios. Y un poco, pues sería la comparativa del coste con los diferentes combustibles y, bueno, pues cuál sería la amortización. Es una pregunta que han hecho antes, aquí me salía, pues, en un periodo de 3,7 años, ¿vale? Con lo cual es muy interesante acometer ese cambio. Y ya la última diapositiva es que en esa piscina, ese es digamos, el grupo de costes de una piscina cubierta, pues en personal el 58%, tal, y en combustible y electricidad el 28%. ¿Cuánto reduce el cambio? Pues así como un 10% de ese porcentaje, ¿vale? Pasamos de tener en la partida de gastos energía 28% a tener un 18%, que es importante, o sea, porque no vamos a reducir, pues el señor que tiene allí ni el que enseña a nadar, el monitor, pero sí en el tema energético podemos añadir cosas.
Y nada más, simplemente animaros a que, bueno, pues seáis también predicadores de la biomasa, que realmente estamos generando puestos de trabajo, se está haciendo mucho por el medio ambiente, por la reducción de incendios forestales, este año hemos tenido en Extremadura, y que poquito a poco nosotros vamos trabajando duro y intentando llegar lo más lejos posible.